Muy bien, y la duda, empezar por preguntarle sobre eso, la duda, esa incertidumbre que escuchábamos a la gente en las calles sobre ese rumbo que podría llegar a tomar Cuba luego del fallecimiento de Fidel Castro. El rumbo de Cuba después de la muerte de Fidel Castro viene siendo determinado por la renovación de las relaciones con los Estados Unidos durante la administración Obama. Lo que hay que preguntarse no es tanto si ello vaya a cambiar, que seguramente no lo haría tras la muerte de Fidel Castro en Cuba, sino la manera en que esa nueva etapa de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos vaya a ser afectada por la entrada del próximo presidente, el presidente electo Donald Trump, cuyas posiciones sobre esta parte del hemisferio son más o menos desconocidas, pero es dable pensar que son mucho más duras que las de la administración anterior. Otra de las dudas que nos surgía también más temprano y que ya comentábamos es qué va a pasar con esa figura, con esa imagen de su hermano Raúl. Raúl, como los demás pioneros del movimiento 25 de julio, van a ser, por supuesto, interpretados históricamente dentro del contexto del cual emergió la Revolución Cubana, es decir, el contexto de la lucha antifascista y descolonizadora del periodo de entreguerras y del periodo de posguerra del siglo XX. No cabe decir y no sería correcto decir que simplemente Cuba ha quedado estancada. En el mundo hay diferentes temporalidades, hay diferentes maneras de ver la política y quizás haya que empezar a pensar que si es cierto que fascistas se hallan a las puertas de la Casa Blanca, habrá algunas lecciones que aprender de esa época que no es tan lejana ni tampoco consecuente para nosotros como algunos piensan. Hablemos sobre ese destino de Cuba, una isla, un lugar que muchos consideran estancado en el tiempo, y esto justamente marcado por ese controvertido líder que representó Fidel Castro. De nuevo, sería incorrecto pensar que todas las poblaciones y todas las comunidades y todos los pueblos del mundo siguen una misma y sola temporalidad. El progreso no es igual, está lleno de complejidades, de diferenciaciones, y es claro que en el caso cubano hay una diferencia, pues precisamente era el propósito de la revolución el llevar hacia otro camino a la sociedad cubana. Uno puede o no estar de acuerdo, algunos estarán de acuerdo, otros no, y por supuesto lo que hay que evitar es imponerle a este análisis las maneras de sentir del presente. El presentismo es una muy mala manera de entender la historia. Lo que sí es claro es que hay apertura en Cuba, hay apertura de parte de los Estados Unidos, al menos la ha habido hasta ahora, pero también es cierto que el juego ha cambiado completamente tras la elección de Donald Trump, y quizás, como dije antes, las lecciones de esos pioneros de la lucha antifascista de comienzos y mediados del siglo XX van a ser mucho más relevantes para nosotros de lo que algunos pensarían. Y preguntarle por ese impacto para la región, sobre todo para esos países considerados aliados, para esos países considerados de izquierda. En algún sentido, países como Ecuador y Bolivia y otros han aceptado, han llevado, han desarrollado el legado de la Revolución Cubana, al menos en lo que tiene que ver con su capacidad para intentar hacerse a las riendas de sus propios destinos. De nuevo, son pueblos diferentes, no son modelos que puedan adecuarse a todas las comunidades. Es claro el caso de cómo el propio Fidel Castro fue criticado desde dentro de la izquierda, aún en los 70s, cuando ya personas como Salvador Allende decían que no cabría pensar en el modelo cubano como algo que puede repetirse en todas partes de la región. Eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es un enorme y merecido respeto por la posición antifascista y descolonizadora del pueblo cubano, por su dignidad, y es esa dignidad, la del pueblo cubano, por y sobre sus líderes, a la que hay que apelar. Y en ese sentido, ese legado se mantiene también para la región.
de nuevo, se esté o no de acuerdo con esa dirección específica que tomó la estatalidad cubana, lo cierto es que en términos de lo que ha significado históricamente, allí hay muchas lecciones que siguen siendo importantes y hay un espíritu de dignidad y de capacidad de los latinoamericanos de pensar por sí mismos y de regirse a sí mismos, que de seguro es parte del legado actual de esos pueblos a los que usted menciona. Y hablemos de esa política exterior activa, si la llamamos de alguna manera, y justamente en esa época de los 70, de los 80, ya lo mencionaba usted también anteriormente, y toda esa intervención militar cubana en África, también esa participación en la guerra de Angola. La intervención cubana debe entenderse también en el contexto de la Guerra Fría de aquel entonces, pero también de las luchas de descolonización, que no pueden ser reducidas al binarismo derecha-izquierda de la Guerra Fría. En ese sentido habría que decir dos cosas. Primero, que la participación solidaria del pueblo y el ejército cubano con la lucha anti-apartheid que lideraban Nelson Mandela y otros en Sudáfrica fue decisiva para el triunfo del movimiento contra el apartheid y la discriminación racial. Y en ese sentido esa es una lección de internacionalismo que cabe mantener viva. De otra parte, por supuesto, están los ejemplos y maneras en que se vio desde América Latina el ejemplo cubano. Como mencioné antes, en algunos casos líderes de la izquierda como Salvador Allende no pensaban que ese modelo de lucha armada fuese exportable, no al menos necesariamente, y todos conocemos por supuesto el caso de la guerrilla guevarista en el 67 en Bolivia. Sin embargo, ese legado de intentar hacerse a las riendas de nuestro propio destino es un legado que se mantiene vivo. No hemos completado ese proceso de ninguna manera y en ese sentido seguramente esos ejemplos son parte de nuestra historia y no solamente de una historia pasada o estática. Claro, ¿y cuál fue esa influencia? Pero hablando ahora sobre esas guerrillas latinoamericanas, por ejemplo, el caso de Colombia, muchísimas oportunidades se especuló sobre esos entrenamientos en territorio, en suelo cubano. La guerrilla colombiana tiene sus propias peculiaridades, por supuesto que muchos en la época, es decir, en el 59 y en los 60s y los 70s, vieron en el ejemplo cubano un ejemplo a seguir, pero por supuesto también cada uno de los países vio sus propias especificidades. No es posible confundir a la guerrilla fariana o al Ejército de Liberación Nacional, que tienen de hecho sus diferencias de posición respecto de la revolución, con, por ejemplo, montoneros en el Cono Sur. Hay que recordar también que el contexto de esa época, y un contexto que se mantiene presente, es el de una fuerte y no siempre afortunada, las más de las veces desafortunada intervención por parte de los Estados Unidos. Y es en ese sentido en que las diferentes guerrillas y los diferentes movimientos de izquierda revisaron su posición respecto de Cuba. De nuevo, aunque la Revolución Cubana fue un ejemplo de dignidad y de la posibilidad de hacerse a las riendas del destino propio, también era claro desde entonces que el ejemplo de la lucha armada no necesariamente era replicable en todas partes de la región. Personajes como Allende, ya lo dije, lo entendieron así, y así lo hicieron también otros movimientos en América Latina. De hecho, el momento actual colombiano precisamente da testimonio de la aceptación de esa realidad, que la lucha armada no necesariamente, al estilo de la lucha cubana, no necesariamente es el camino real hacia una sociedad más justa, y sin embargo, ese ejemplo se mantiene como un ejemplo de dignidad y de posibilidades políticas alternativas. Nos dicen que no hay alternativa, pero la existencia misma de la isla de Cuba y la dignidad de su pueblo nos dicen que en efecto siempre hay otras posibilidades. Por ese análisis, mil gracias por habernos acompañado, mil gracias, Óscar Guardiola, internacionalista, quien nos acompañó desde Londres. Muy